Bien, muy buenos días a todas, a todos. Gracias por su activa presencia. Estamos pues en este Museo de Arte Viva de Alexis Mujica, que ha sido permanentemente un espacio para la formación, la recreación, la recepción de turistas, de niños, niñas y jóvenes, de ferias de libros, de exposiciones arquitectónicas, de las diversas expresiones que se conjugan en la historia, la cultura y el turismo de una nación. Nosotros, en articulación perfecta con la política pública nacional, regional y municipal, tenemos la orientación de nuestro alcalde, el economista Julio Formayor, de siempre atender los requerimientos y la política pública de nuestro país. En este caso, hay un plan nacional de formación en donde muchas instituciones contribuimos a él, particularmente en el área cultural, recreativa y turística. Articulamos con nuestro Ministerio del Poder Popular para el Turismo, con el Instituto Nacional de Turismo y su representación acá en el Estado Carabobo. Por eso agradecemos el árbol, la presencia de ustedes acá. También el INSE Turismo, con la profesora Carmen Vera, quien ha sido consecuente en la formación de estos promotores culturales y de la necesidad de darles formación de calidad in situ. Este propio espacio ya es parte de ese proceso formativo, el reconocernos en un espacio museístico de la red de museos de la ciudad de Valencia, con sus exposiciones permanentes e itinerantes, pues nos permite a nosotros, de alguna manera, de forma práctica, saber de qué se trata esto, que es el patrimonio. Nosotros en una anterior masterclass hablamos de la importancia del patrimonio cultural en el sistema turístico, para que pudiéramos comprender cómo la complejidad de una actividad socioeconómica como el turismo requiere de varios elementos. Sabemos que para que una actividad sea sostenible tenemos que trabajar la parte ambiental, la económica, la cultural, y todo eso es un sustrato sociotecnológico sumamente importante, porque las tecnologías y el uso, aprovechamiento que hagamos de ellas también nos pueden potenciar como nación y como región. De manera que nosotros tenemos que cubrir todos los aspectos que se complejizan en una actividad tan importante para el país en este momento como lo es el turismo. Ustedes saben que desde el punto de vista de la economía, acá en el país tenemos años en una política pública en donde se intenta que haya actividades alternativas a la tradicional, que es la petrolera, tratando de generar una economía ecoproductiva. Siendo así, el turismo tiene gran relevancia. Y dentro de ese aspecto fundamental, que yo les hablaba, de lo tecnológico, de lo económico, de lo ambiental, cultural, económico propiamente dicho, lo cultural es fundamental, porque es lo que expresa lo que somos, la cultura que somos. A mí siempre en lo personal, dentro de lo que es mi línea de investigación, turismo, cultura y desarrollo, me interesa trabajar las implicaciones que tiene el desarrollo de una nación con su parte cultural y la importancia que tiene el hecho cultural, el hecho, digamos, patrimonial, histórico para esa conformación como nación. Hoy en día nosotros estamos de alguna manera impactados, sobre todo los más jóvenes, por las redes sociales, en donde se dicen muchas cosas. La mayoría de ellas muy vaciadas de sentido, de conocimiento, de historia. Se viralizan videos estúpidos, videos sin contenido, se viralizan mentiras, las llamadas fake news o bulos,
Y mientras tanto hay un esfuerzo, uno lo ve, de grupo, de trabajo. Aquí tenemos unos amigos que tienen una ruta, que tienen un trabajo. Ya cuando terminemos la parte de la masterclass y demos la oportunidad para la participación, podemos hablar de esas bonitas experiencias. Pero hay diversos grupos que hacen el trabajo de reconocimiento de nuestro patrimonio histórico, de darle valor. Desde esta institución, Fundatura, Alcaldía de Valencia, damos valor a todos nuestros monumentos a través de distintos programas que tienen ese incentivo de potenciar lo cultural histórico de nuestro municipio y de nuestra ciudad. Eso es fundamental. Y en la medida en que cada uno de ustedes se forme, tenga una conciencia de la importancia del patrimonio cultural y de cómo mostrarlo, de cómo aprovecharlo para una actividad de emprendimiento, para una actividad de generar riqueza, tanto en el bienestar personal como en el colectivo, esto es fundamental. Y por ello es importantísimo que nosotros estemos formados, que nosotros podamos de alguna manera, cuando se nos acerca un visitante o un niño, una niña, un residente de nuestro municipio o de cualquier otro del estado de Carabobo, podamos hablar con propiedad de ese patrimonio. Cuando desde hace ya meses, hablamos sobre esta posibilidad con la profesora Carmen Vera, yo para esta masterclass busqué varias personas, pero nadie se atrevía a hablar de patrimonio cultural de Venezuela y me decían, eso es muy extenso. Obviamente, es muy extenso. ¿Cómo hablar de los 335 municipios que tiene nuestro país, de la riqueza cultural que hay en cada una de las localidades que lo conforman, y a su vez cada municipio tiene parroquia? Entonces era complejo esto porque de alguna manera nosotros queríamos que fuera una masterclass de calidad. Inclusive se nos recomendó a una persona de Caracas, del Instituto del Patrimonio, pero toda esa logística era compleja. Luego yo le decía a la profesora Carmen, profesora, después de elecciones vamos a hacer la masterclass. Bueno, y al fin la concretamos, ya que estamos en nuestra cotidianidad nuevamente, haciendo las labores que nos tocan, y dije, bueno, ya es la hora, dije, ¿cómo abordo esto? De manera que nosotros en una sola, digamos, oportunidad y mirada podamos hablar sobre la inmensa riqueza del patrimonio que tiene Venezuela. Y dije, bueno, nada, yo sé, porque en una oportunidad de Librerías del Sur lo compré, tengo un catálogo, en este caso lo compré del municipio Valencia, del estado Carabobo, que era donde se habían registrado unas manifestaciones. Y dije, bueno, yo creo que debo direccionar lo del patrimonio cultural en términos del trabajo que ha hecho Venezuela en el marco de una nación que es signataria de la UNESCO y que tiene varias manifestaciones culturales como patrimonio cultural de la humanidad, y a partir del trabajo que se ha hecho con todo lo que tiene que ver de levantamiento de información. De manera que de esa forma organicé la conferencia de hoy. Vamos a avanzar recordando lo que decíamos en clase pasada sobre lo que es el patrimonio cultural, ¿verdad? Porque de alguna manera a veces pensamos, es esto, es lo otro, y no tenemos, digamos, la seguridad a qué nos estamos refiriendo. Quiero decirles que la masterclass pasada ya la estamos montando en YouTube, ¿cierto? Cuando esté lista les vamos a mandar el enlace para que puedan ver toda la clase, y esta también la estamos grabando para montarla en nuestro canal de YouTube, que es turismo en Valencia. ¿Okay?
De manera que ahí también hay otras clases que se han dado en la parte histórica, en la parte cultural y propiamente turística. Un esfuerzo que estamos haciendo para multiplicar la formación, ya que a veces no todos podemos estar presencial in situ y pues requerimos multiplicarla a través de estos canales telemáticos. Entonces, como nosotros podemos ver, el patrimonio cultural es ese conjunto de bienes, de actividades, materiales, inmateriales, que nos cohesionan como grupo, nos cohesionan como entidad, en este caso como un Estado-nación, como la sociedad venezolana que somos. Y esto es importante reivindicarlo, porque a través de estos procesos de interconexión, en donde a veces se desdibujan las fronteras de las naciones, a través de la información que fluye, a través de los medios telemáticos y particularmente de las redes sociales, pareciera que a veces no hay una cultura local, no hay una historia local propia, no tenemos héroes, sino que empiezan a vendernos unos héroes que no son tales y que nos desdibujan a nosotros como pueblo. Y por eso la importancia del patrimonio cultural, porque nos afianza en lo que somos, nos afianza como cultura, que nos fortalece y que nos ampara en el sentido de, bueno, yo tengo algo que mostrar, algo distinto, algo característico, algo que no lo tienen otros países, algo que es digno de mostrar. Y ya sabemos que Venezuela tiene una gran riqueza, no solamente la riqueza de su patrimonio cultural, sino también la inmensa riqueza natural que posee, tanto en su suelo como en su subsuelo y a nivel paisajístico. Hace 2 días veíamos las fotos de la Gran Nevada, nos colocaba nuestro ministro del Poder Popular para el Turismo, el economista Lee Padrón, la foto que nos colocaba a través de las redes sobre la nevada en Mérida. Y entonces usted piensa en la riqueza de un país que no solamente es cultural, sino también natural, con diversidad de paisajes. Un médano, mini desierto pegado de unas montañas nevadas, por poner 2 simples ejemplos de la maravilla que somos. Entonces esa maravilla natural que somos se ve dimensionada, potenciada, revalorizada con lo que somos los venezolanos y las venezolanas, con toda nuestra historia, con toda nuestra expresión artística. Esta misma casa, por ejemplo, tiene lo que nosotros podemos observar como expresión material e inmaterial de la cultura. Tenemos mobiliario del siglo pasado, tenemos esta casa que es de finales de 1800, tenemos exposiciones de pintura moderna, tenemos un museo de la radio, de una radio que ya tiene 72 años. Son distintas expresiones culturales y aquí las podemos ver. Tenemos una exposición del cine Bolívar en el cine, que es una hermosa y pionera exposición en Venezuela, una retrospectiva de Bolívar en films que se han hecho en el mundo sobre nuestro libertador. También tenemos una exposición de lo que era la Plaza Bolívar y de lo que fue el proyecto de intervención de esa hermosa Plaza Bolívar que está enfrente de este museo. Es decir, fíjense ustedes que nada más en 2 espacios de la ciudad, que es el Museo de Arte Vivas Alexis Mujica y la inmejorable, creo yo, Plaza Bolívar de Valencia con su Museo Bolivariano al aire libre, son 2 expresiones de la riqueza patrimonial, cultural que tenemos nosotros los venezolanos. Díganme ustedes si eso no vale la pena defenderlo, atesorarlo, promoverlo, cuidarlo, atenderlo. Y ese cariño, ese amor por lo nuestro, es lo que tenemos que también nosotros tratar de transmitir. Que no solamente me sirva este conocimiento sobre el patrimonio cultural venezolano
para mostrarlo a otros, para enterarme de lo que tiene mi país, sino para aprender a quererlo. Siempre se dice, lo que no se conoce es difícil apreciarlo, quererlo, porque no sabemos que existe. De allí la importancia de la formación en esta materia y de que ustedes tengan las herramientas sobre a dónde acudir para conseguir digamos, caudal de información sobre el patrimonio cultural que nosotros tenemos en nuestro país. Avancemos aquí, Luis, por favor. Otro elemento importante es que la cultura va de alguna manera incorporando elementos novedosos y de igual forma el patrimonio cultural tiene que verse como un proceso, porque si bien es cierto que en un momento determinado una edificación puede estar incorporada en un catálogo, dependiendo de su mantenimiento, restauración, tenencia, cuando digo tenencia, de quién es la propiedad, pues nosotros allí sabemos que de alguna forma es, digamos, distinto el mantener en un catálogo una casa si esta casa no está de alguna manera acondicionada, arreglada, con un personal dispuesto, de manera que tenemos que ver el patrimonio cultural como un proceso que se va generando, que se va incorporando, desincorporando bienes o tradiciones que se pierden. Por eso es tan importante mantener las tradiciones en las naciones y en las regiones. Acá en Carabobo nosotros vemos expresiones como el baile de la hamaca, que ya es una expresión que siempre se hace el martes de carnaval, pero que, digamos, se hace como emblemático, pero que está allí, o una bendición del mar, por poner ejemplos cercanos acá en Puerto Cabello, que son actividades que se han hecho durante muchísimos años, durante décadas, y que recogen el sentimiento, afecto de un pueblo. O acá nosotros también con las distintas expresiones, los pastores de San Joaquín, el baile de la Argentina, mucho en esa riqueza que nosotros tenemos, de manera que allí hay que hacer un esfuerzo por mantener todo eso de manera que, visto el patrimonio cultural como un proceso, nosotros podamos mantener incorporado e ir incorporando elementos que a veces se rescatan, que estaban olvidados, o edificaciones como esta que quizá en un momento determinado estuvieron abandonadas, como fue esta casa. Esta casa era un club, ¿verdad? Primero fue una casa de familia, la mandó a ser una familia, y luego se convirtió en un club, el Club Centro de Amigos de Valencia, y luego hubo un tiempo en el que estuvo totalmente abandonado, hasta que la municipalidad consideró la importancia de esto en el marco de la conservación del patrimonio cultural, sobre todo algo que está frente a nuestra Plaza Bolívar y que es parte de nuestra historia de la conformación de la ciudad. De manera que esto es fundamental a la hora de nosotros entonces entender lo que es el proceso, porque esta casa no estaba incorporada como un bien patrimonial. Es más, acá a nivel, digamos, regional, a nivel local del municipio de Valencia, nosotros también tenemos nuestro instituto que se encarga del patrimonio del centro histórico, que lo tenemos en una casona que está bajando acá cercano, ¿verdad? Entonces, todo ello es importante para entender, porque a veces hay elementos que salen de un catálogo de patrimonio o son también incorporados, sean materiales o inmateriales. Vamos a seguir, Kevin. Bueno, allí recordándoles lo que ya vimos en anterior oportunidad, las tipologías en las cuales se clasifica el patrimonio o se puede clasificar el patrimonio. Ahí tenemos una gráfica de forma general
que habla del patrimonio natural y del patrimonio cultural. Y cuando vemos el patrimonio cultural, nos vamos a dar cuenta que está dividido en material e inmaterial. Eso ya lo hemos hablado en la anterior oportunidad. Ahora lo que estamos es reforzando ese conocimiento. Y recuerden que ya pronto les doy la dirección de YouTube y ahí con calma van a ver estas láminas que se incorporan en las distintas, digamos, expresiones de cuando yo voy hablando, se van incorporando para que ustedes puedan, inclusive luego de tener el video, poder tomar nota, poder copiar, como ustedes deseen. Porque esto es fundamental, que nosotros podamos tener un material a disposición. ¿Ok? Seguimos. Muy bien. Venezuela tiene, como ustedes pueden observar allí, una ley de defensa del patrimonio cultural que fue promulgada en el año 1993, a partir del cual se decreta el Instituto del Patrimonio Cultural. En una nación apenas en el año 93, es algo así como muy reciente, vamos a decirlo de alguna manera. Y yo recuerdo, y tengo que decirlo, porque mi mamá es caraqueña, y yo iba mucho a Caracas, y cuando iba al centro de Caracas a mí me daba muchísimo dolor. Yo veía el centro de Caracas lleno de vendedores ambulantes que vendían en el piso, colocaban que si tornillos, repuestos de cualquier cantidad de cosas, todo eso era mugre, todo eso era terrible, y yo decía, pero ¿por qué a ningún gobernante le duele esto? Porque esta preciosidad que tiene el centro de Caracas nadie lo considera, porque no consideran este patrimonio cultural tan rico que tenemos nosotros. ¿Qué dolor me daba ver aquello? Y eran personas en situación de calle, eran esos vendedores ambulantes, era de verdad una situación muy, de verdad deprimente, por ver edificaciones hermosas, llenas de monte, todas criadas de grafitis y los pisos inmundos, bueno, toda aquella cosa que daba cuenta de una ciudad que lo que sobraba era la indolencia, ¿no? No obstante, este instituto, bueno, de patrimonio, comienza sus actividades, ahí tienen la dirección electrónica del Instituto de Patrimonio Cultural, eso es muy importante porque ustedes pueden profundizar en estas cosas que yo les estoy diciendo. Algo importante que yo le digo a toda persona con la que comparto saberes, con la que intercambio saberes, es que nosotros tenemos que buscar la verdad, y la verdad no está en la opinión de cualquiera, ni está en las redes sociales donde cada quien dice lo que le da la gana, inclusive insultos, expresiones de verdad que no van con la humanidad, y lo ideal es ir a las fuentes originales. En este caso, si ustedes están interesados en el patrimonio cultural de nuestra nación, que es lo lógico, ir a donde está la información oficial de nuestro patrimonio. En este caso, el instituto que lo regula, que es el Instituto del Patrimonio Cultural, su dirección es la que está señalada allí, www.ipc.gov.be, y allí ustedes pueden, de alguna manera, pueden ir a esa institución para lograr la información. Y ellos son los que se encargan de tener al día el inventario del patrimonio en cada una de las entidades de Venezuela. Bueno, allí, como pueden ver, un primer inventario que se hizo en el país arrojó solamente 610 bienes culturales, de los cuales 476 eran arquitectónicos. Estamos hablando de todo el país.
y generalmente eso, digamos, lo que se inventariaba venía de la época colonial. Por ejemplo, nosotros tenemos en la isla de Margarita varios fortines y museos, lo llaman, Castillo de Santa Rosa, Castillo de San Carlos de Borromeo Juan Matar, el fortín de la Galera Juan Griego, por poner algunos ejemplos bien conocidos o mayormente conocidos. Pero en cada uno de las regiones del país hay elementos de carácter arquitectónico, como por ejemplo coros, que es patrimonio de la humanidad, y entonces pues por ello la mayoría de lo que se inventariaba tenía que ver con lo arquitectónico. Ese hecho de saber que había mucha riqueza en el país, pero que la mayoría de lo que se había censado era de tipo arquitectónico, llevó a generar la necesidad de hacer un nuevo inventario, un nuevo censo de qué es lo que nosotros teníamos. Y aquí yo necesito incorporar el elemento constitucional, porque fíjense ustedes, este instituto es creado en el 93, esa es una década que Venezuela venía del año 89 con el Caracazo, esa década es una década muy convulsa. Justamente a finales del 89, en el 89 se da el Caracazo, en febrero del 89, que fue una cosa donde hubo mucho enfrentamiento de los venezolanos, una situación económica gravísima, socioeconómica, y ahí empieza como toda una situación problemática en el país. Y a finales de ese año, por primera vez en 1989, se eligen gobernadores y alcaldes en este país. Antes de esa época, los gobernadores y los alcaldes, que no existía la figura de alcalde, sino de presidente del Consejo Municipal, era designado los gobernadores por el presidente de la República y los presidentes de los consejos municipales por los acuerdos de los partidos que habían elegido a los concejales. Así era la democracia en este país. Cuando en el 89 se empiezan a elegir por primera vez gobernadores y alcaldes, empieza un proceso en cada estado del país y en cada alcaldía, en cada municipio, como que, bueno, ahora estamos aquí, ahora nosotros somos los que gobernamos el estado, ahora nosotros somos los que gobernamos el municipio, y en muchos casos no había coincidencia con el presidente de la República. Es decir, antes todo era, si ganaba Acción Democrática, ese presidente nombraba todo. Si ganaba COPE, que era lo que se alternaba, ese presidente nombraba todo. O sea, aquí no había posibilidad de absolutamente ninguna fuerza diferente. Cuando empiezan a elegirse gobernadores y alcaldes, empieza a haber como que, gente de ADE y gente de COPE, que era lo que mayormente existía en ese momento. Cuando en el año 1998 se dan a finales de diciembre las elecciones que gana el presidente Chávez, la propuesta era una constituyente. Y él concreta la constituyente, y la constituyente lo que se da es una nueva constitución. A eso se refiere una constituyente, a cómo nos constituimos. ¿Qué significa la palabra constitución? ¿Cómo está constituido un país? ¿Cómo se constituye un país? Es la regla máxima. En esa constitución, nuestra vigente constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se empiezan a incorporar elementos fundamentales que antes no existían. Más allá de que se enmarca un modelo participativo y protagónico, empieza el elemento de la revalorización de los pueblos originarios, de la historia, de lo cultural. Está expresado en la misma Constitución, que fue una Constitución que la gente discutió y que la gente votó. Eso precisamente empieza a hacer sentir que nosotros, ¿dónde está nuestro patrimonio? ¿Cómo lo hemos mejorado? ¿Cómo lo hemos incorporado? Y es cuando nace ya en el año, empieza esa inquietud, ya era como el año 2003,
empieza la inquietud porque tenemos que hacer algo donde de verdad nosotros condensemos todo y cada uno de los elementos patrimoniales de la cultura venezolana. Y es allí cuando se establece el primer censo, como dice allí, del patrimonio cultural venezolano. Ese censo, su metodología fue distinto a lo tradicional que se venía haciendo en Venezuela, que siempre alguien desde unos escritorios, en unas oficinas, se reunían y decidían dónde era que iba esto, que cualquier cosa era importante, qué cosas no eran importantes, y funcionarios públicos que trabajaban en las distintas actividades del despacho, pues decidían lo que había que hacer. Es entonces que dura varios años, del 2004 al 2010, la elaboración de este catálogo. Un catálogo, dice aquí, de la cultura tradicional venezolana. Eso viene de la mano con el Instituto del Patrimonio y del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, porque se reivindica. Ya no era una comisión. Antes en Venezuela, antes de la Constitución actual, era CONAC. CONAC era una comisión. Cuando se da la nueva Constitución, empieza a dársele una dimensión distinta, de mayor nivel, donde realmente lo cultural se ha sopesado, se ha tomado en cuenta y se ha considerado, no solamente para saber lo que tenemos, sino en qué condiciones lo tenemos. Y es cuando entonces se da este proceso de una manera distinta. Avancemos, Kevin, por favor. Y se fija el inventario con unas categorías diferentes. Y fíjense como dice allí, en esta oportunidad no fue hecho por unos funcionarios en sus oficinas, sino que el censo, y por eso dura todos esos años, fue ir a la calle, ir a las comunidades de cada uno de los 335 municipios que tiene Venezuela. Y como pueden ver allí, los criterios que antes se tenía, que era ese especialista en patrimonio cultural, pasa y cede a lo que es la gente, la comunidad que sabe que hace su panelita de San Joaquín, la comunidad que sabe que hace, por ejemplo, bebidas típicas en San Esteban, la comunidad que hace coquitos en Puerto Cabello, que hace tostones en Burborana. O sea, la gente que sabe los nichos que tiene en sus comunidades, en sus parroquias, en donde hay una tradición, en donde hay una celebración, donde se hace un Via Crucis, donde se hace homenaje a la Cruz de Mayo. Es decir, ir hacia el encuentro con la gente. La consideración real de la democracia participativa y protagónica, no de boca, sino de acción, manifestada acá, en este caso, en lo relativo a patrimonio cultural. Avanzamos aquí. Y es así, como fíjense ustedes, allí participó mucha gente, inclusive estudiantes como algunos de ustedes, que están en el área de formación de patrimonio cultural. Allí hubo gente, trabajadores, estudiantes voluntarios, red de docentes locales, y a las comunidades se le empezó a informar. No fue tampoco algo impuesto que llegaba un estudiante, un docente, un voluntario, no, sino hubo el establecimiento con las comunidades de las vinculaciones necesarias. Y esto es importante, no solamente para el patrimonio cultural, es fundamental para cualquier gestión pública y para cualquier revalorización que queramos hacer nosotros en la vida de la salud, de educación, recreación, vínculo. Trabajar de la mano con las comunidades, con la gente que va a ser afectada, con la gente que piensa, con la gente que razona, con la gente que sabe cuáles son sus problemas y establece prioridades y cuáles son las necesidades reales a ser en primera instancia satisfechas. De manera que
este censo se hizo de una manera no ortodoxa, una manera no tradicional, sino que fue a ese encuentro amoroso con la gente. Nada fácil, por supuesto, cuando se venía de un modelo societal que todo era mandado de Caracas, esto es lo que se hacía, esto es el presupuesto, esto es lo que toca para educación, cultura, deporte, tal, salud. Y la gente, bueno, eso era, pues. Hoy por hoy, cuando se hace el proceso, se busca precisamente que todas las manifestaciones estén en este primer censo, en este catálogo, y que realmente la gente se vea expresada, reflejada en él. Porque esto también es importante. Si, por ejemplo, ustedes se va a hacer algo, supongamos que nosotros vamos a organizar un evento para cualquier actividad que nos importe organizar, y a usted nadie le informa, sino que mira, tienes que ir a tal cosa, queda así como. Pero si ese evento en el que usted tiene mucho que aportar, a usted se le pregunta, mira, ¿dónde crees tú que debemos hacer el evento? ¿Qué día? ¿Qué hora? ¿Quiénes debemos invitar? Cuando el evento se da, todo el mundo está complacido. ¿Por qué? Porque allí estamos participando todos y todos aportamos a eso. Y esa es un poco la idea. De hecho, un poco mi estrategia aquí. Se han ido sumando grupos y grupos y grupos, tanto gubernamentales como no gubernamentales, grupos académicos, universitarios, de liceos, de escuelas. ¿Por qué? Porque uno va generando, siempre digo, vamos a que la gente diga que necesita, que se exprese. Bueno, queremos formación en gastronomía, queremos formación en guiatura, queremos formación en esto. Uno orienta algunas líneas maestras, pero consulta con los grupos de manera que uno lo que se propone tenga quien pueda apropiarse de ello y que lo pueda multiplicar de alguna manera, y eso es fundamental. Entonces, en este censo, eso se hizo. Se fue a las comunidades, fíjense como dice allí, de los 335 municipios que tiene Venezuela. Y se establecieron 5 categorías en las cuales se clasifica el patrimonio cultural en ese catálogo. Tenemos los objetos, lo construido, la creación individual, la tradición oral y las manifestaciones colectivas. Es decir, que allí nosotros podemos sentir expresado cada uno de los elementos que pueden constituir parte de un patrimonio cultural. Avanza. Otro elemento importante que se consideró para ese momento es el decreto que hizo el Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a que todo patrimonio cultural debidamente registrado y publicado en el inventario, en este catálogo, se beneficiará de las disposiciones de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural. Cuando se asignan recursos para salvaguardar un patrimonio, obviamente van a tener prioridad aquellos que están inventariados y cuya condición, como dice allí, está en peligro de caerse, de desaparecer. Nosotros sabemos que en este momento hay limitaciones en cuanto al ingreso al país, al ingreso real de dinero de las cuentas nacionales, por toda una serie de situaciones en donde el país no puede vender todo lo que tiene su riqueza de manera libre. Hay un bloqueo y esto ha hecho que nosotros estemos en un momento donde los recursos económicos no tienen la abundancia que tuvieron en el pasado, que permitieron reconstruir todo el centro histórico de Caracas, que ahora es un placer ir a verlo. Y eso fue luego que se hace este proceso y en donde se le da un gran valor a todo lo patrimonial en Caracas, donde de hecho ahora en este momento con la
Misión Venezuela Bella y particularmente con la acción de Universidades Bellas, se está recuperando, por ejemplo, el patrimonio de la Universidad Central de Venezuela, todo el patrimonio cultural, artístico que tiene la universidad, no solamente las instalaciones de la universidad, que también en sí mismas son parte del patrimonio, que es una universidad, pues una ciudad universitaria construida por Villanueva, sino que además las obras de arte, adentro del acondicionamiento de su auditorio, todo eso está siendo rescatado por etapa, pero con las limitaciones que les digo del patrimonio cultural, que en principio pues hay que atender sectores de salud. Entonces hay otros sectores que no son tan prioritarios, pero que sí son necesarios y son fundamentales, sobre todo cuando son patrimonio cultural de la humanidad, como en el caso de la ciudad universitaria de la Universidad Central de Venezuela. En este caso, no me lo pasé todavía, en este caso, hasta ese momento se habían inventariado 84.000 expresiones culturales publicados en 160 o más de 160 catálogos que se han ido construyendo. Vamos ahora. Esta es una foto que yo quise colocar aquí de los distintos facsímiles o de los distintos catálogos que hay por municipio. En algunos casos hay combinación de municipios, ¿ok? Porque son 335 municipios, no hay 335 catálogos. En algunos casos, ahorita vamos a ir a una página para verlo, en algunos casos están asociados por parroquias, y entonces eso hace que en un municipio haya uno solo o haya dos, también dependiendo de la riqueza cultural de ese municipio, pero lo importante es que quien quiera consultar esto desde la área amazona hasta la última, creo que es Zulia, ustedes pueden saber cuál es el patrimonio cultural inventariado que tiene nuestro país. Vamos a avanzar. Bueno, aquí cuando nosotros abrimos la página del catálogo, yo lo ubiqué, está todo inventariado en la página de una radio de Caracas, que es a la ciudad. Ahorita vamos a ir para allá, cuando terminemos con esto que tengo acá, para ir pinchando algunos y ver lo que tiene adentro, cómo está cada uno de los catálogos, de manera que ustedes en un proceso investigativo autogestionado en sus teléfonos celulares pongan la dirección electrónica y allí desplegado cada uno de los catálogos puedan hacerle clic y en un solo clic ir a esa riqueza patrimonial que tiene Venezuela en materia cultural. De nuevo, aquí algunas gráficas que ya ustedes las habían visto en otras oportunidades, algunos de los presentes. Aquí tenemos el magnífico Teatro Municipal de Valencia, que es un monumento nacional, eso es importante decirlo. No solamente su acondicionamiento permanente, su mantenimiento constante, tanto en su interior como en su exterior, sino todas las actividades que aquí se proyectan de carácter local, nacional e internacional, en donde hay cultura al aire libre y gratuita los fines de semana, con el Teatro Café, que es uno de los grandes programas que tiene el Teatro Municipal de Valencia, así como también la Escuela Valteatro, que son niños de las escuelas que los llevan al Teatro Municipal, conocen el Teatro Municipal, se les presentan actividades artísticas, culturales en el Teatro Municipal.
graduaciones que se hacen, se van sensibilizando con esas joyas arquitectónicas declaradas monumento nacional, por una parte. Por la otra, lo que se le sigue haciendo, se están haciendo los camerinos, es decir, se está dando valor, se está renovando, se está manteniendo, vienen nuevas butacas, es decir, todo va a ser, por ponerles un solo ejemplo, que es el Teatro Municipal de la Ciudad de Valencia, ¿ok? De manera que allí, ojalá que en todos los municipios nosotros pudiéramos que a lo arquitectónico mantenerlo de esta manera. Todos los municipios, no solamente de nuestro estado de Carabobo, sino del país, en los 335 municipios. Sabemos que hay municipios con grandes riquezas culturales, otros con menos expresiones culturales, pero lo importante es que sea una obra de la dimensión del teatro municipal, o sea, una expresión inmaterial de una danza, eso se ha conservado, se ha potenciado y se ha considerado a la hora de elaborar cualquier propuesta cultural, cualquier propuesta turística para propios y visitantes. Bueno, aquí tenemos los pastores de San Joaquín, sigamos. Aquí tenemos nuestra tradicional burriquita, que es un baile que gusta mucho, que tiene mucha tradición en el país. Aquí, bueno, esto que de alguna manera es una de las expresiones culturales más vistosas que tiene Venezuela, con una tradición inmensa, y que ahora cuando vayamos a la página por los digamos, patrimonio cultural de la humanidad, vamos a ver expresado allí. Aquí, en este caso, una innovación que es un autobús que transformaron en una especie de un vagón de tranvía, que en esta ciudad existía el tranvía, aquí cerca estaba ensamblada la estación, llegaba a la estación central donde es el rectorado de la Universidad de Carabobo, aquí en la avenida Bolívar, al lado de la Torre Banavé, y eso trata de recrear eso. En algún momento esto empieza a formar parte de esa cultura, de esa tradición, esa innovación, porque también, como yo les decía, el patrimonio cultural tenemos que verlo como proceso, y la incorporación a las tradiciones y a los catálogos pasa por elementos novedosos que pueden ser adoptados y que pueden, en este caso, recordar lo que es una tradición, en este caso del transporte valenciano, pueden mostrarlo. Aquí atrás está lo que dice Cine Imperio, esa es una edificación también con una gran historia y que está siendo recuperada. Su fachada fue recuperada por la Municipalidad de Valencia, por la Alcaldía de Valencia, y allí también se dan expresiones artísticas, grupos que se están reuniendo. Eso va generando una posibilidad de ir incorporando eso como un bien material al patrimonio cultural, en este caso de la ciudad de Valencia. Avancemos. Bueno, en este caso, esta es una foto de la Plaza Bolívar en una visita nocturna con turistas de la República Dominicana que vinieron acá a un encuentro cultural, tenía que ver con las fiestas de San Juan. Esta foto es de apenas del mes de junio, y entonces nosotros, bueno, como este encargado del turismo y la recreación en el municipio de Valencia, hicimos un recorrido, y allí se sintetiza lo que es la cultura material y la cultura inmaterial, porque en este caso ellos representan también un grupo que en su país hacen todo lo que tiene que ver con San Juan, y eso es parte de la expresión inmaterial de la cultura, pero a la vez están participando de la visita a un patrimonio cultural que es tangible, que tiene alto relieve, que tiene el monolito del Libertador, que tiene en su conjunto una belleza arquitectónica y tiene una historia.
Entonces, bueno, es un poco como para revelar las distintas aristas que puede tener un patrimonio. Y aquí les dejo nuestros puntos de contacto para que nos puedan seguir, tanto el mío personal como el de Fundatur, Alcaldía de Valencia, tanto en Telegram como en Instagram. En Telegram yo soy @DaliaCorrea y la fundación es Fundación Alcaldía Valencia. Eso en Telegram. Y en Instagram, @Fundatur Valencia y @DaliaCorrea frente a frente. Ahora vamos a ir a la página donde está el catálogo para que lo veamos en vivo, online, y ustedes puedan acudir a la misma y estudiar con calma cada uno del patrimonio que mayormente les interesa a ustedes recorrer, porque es difícil que nosotros podamos en una masterclass hablar de todo el patrimonio cultural de Venezuela, ya que es vasto y riquísimo. Vamos a la página, Kelly, por favor. Para que sea lo más rico posible. Entonces ya saben que aquí, para cada uno de los estados del país, hay catálogos, algunos tienen más catálogos, otros tienen menos catálogos, y que simplemente ustedes buscando y pinchando pueden profundizar en ello. Y finalmente vámonos a una página que tengo abierta allí, donde aparecen los elementos que están decretados patrimonio cultural de la humanidad, que son venezolanos. Nuestro patrimonio está, y esto es importante porque de alguna forma nosotros tenemos que revalorizar eso ante el mundo, ante los otros, que siempre desvalorizan a nuestro país. Vamos a irlo dándole. Ajá, fíjense. Coro. Ahí ponen la foto de una calle de Coro, y entonces allí tienen que Coro está como patrimonio de la humanidad. Entonces, si ustedes pinchan allí, ustedes se pueden meter en la página, ustedes pueden poner Patrimonio Cultural de la Humanidad, Venezuela, UNESCO, esas palabras clave. Patrimonio Cultural, Venezuela, UNESCO, y eso lo lleva inmediatamente a la página de la UNESCO. La UNESCO es una sección de las Naciones Unidas que se encarga de la educación y la cultura a nivel mundial. Venezuela es signatario de las Naciones Unidas, por tanto, forma parte de todas esas plataformas, y allí están registrados los distintos elementos que son patrimonio. Vamos a seguir, bueno, en este caso Canaima, pero es natural. Vamos a seguir lo que yo les decía, la ciudad universitaria de Caracas es patrimonio cultural de la humanidad de Venezuela. Sigamos avanzando. Los diablos danzantes de Venezuela. Cuando les mostré la foto hace rato, yo les decía, vamos a volver sobre eso. ¿Por qué? Porque no solamente las expresiones materiales o los objetos, sino que también estas expresiones inmateriales de la cultura, expresiones como esta que tienen una tradición en el país, han sido decretadas. Esto tampoco es tan fácil, ni se da de la noche a la mañana, ni es por gusto o preferencia o discrecional. Son una serie de criterios que se deben seguir, establecidos por la UNESCO, y que deben ser sometidos a consideración del organismo, y que una vez evaluado, considerado, pues se otorga o no la calificación de patrimonio de la humanidad. Entonces ahí están los diablos danzantes de Venezuela como patrimonio inmaterial. También está la parranda de San Pedro de Guatire y Guarenas. Fíjense que muchas veces la
expresándole la importancia. Aquí había algo muy bonito que se perdió, que cuando yo les estaba hablando a ustedes hace rato, les comentaba. El municipio de Naguanagua, yo en el 2002 le hice un inventario turístico, justamente con una colega, la doctora María Jacome, y allí existían varios elementos, pero que lamentablemente ahora no están. Allí, por ejemplo, se decía que ya era como una tradición y empezaba a congregar personas la paradura del niño, que es una tradición muy de los Andes venezolanos, pero que se estaba dando como expresión allí. Y había una feria artesanal que se daba todos los fines de semana en la parte de la entrada, donde la gente iba, comía, compraba las artesanías. Entonces, son elementos de la cultura, pero que lamentablemente no se mantienen en el tiempo, y entonces es una feria que queda así como, ahorita por cierto se está celebrando lo de la Virgen de la Begoña, hoy 15 de agosto precisamente, ¿no? Que es una tradición que han intentado mantener mi compañero Richard Mendoza, que es el director de Cultura y atiende la parte turística de Naguanagua. Ellos siempre están pendientes, hacen actividades, pero no se ha logrado no las quiere, no las tiene como suyas. Eso en el tiempo tiende a desaparecer, y por eso la importancia de que estas expresiones inmateriales, como en el caso de esta parranda, sean decretadas, porque eso tiene que tener una condición en la tradición y en la cantidad de años que se ha sostenido esa tradición. De manera que es importante, porque ahí se ve que hay transmisión de generación en generación y no queda como una moda. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando nosotros asumimos los aspectos culturales de una nación o de una región como una moda, entonces hacemos un espectáculo, la cruz, la musiquita, lo que sea, pero como espectáculo. Pero si la comunidad no lo tiene en su corazón y no participa de su organización, ese espectáculo pasa a una administración pública, viene otro y listo, ya desaparece, porque no forma parte de esa idiosincrasia, de ese corazón, de ese ánimo de la comunidad. Sigamos, que ahí aparece otra. Esto está vinculado a lo de las técnicas tradicionales al cultivo y procesamiento de la curagua, y creo que está otra también. El Carnaval del Callao. Nosotros reconocemos mundial el Carnaval del Río, las carrozas, las tradiciones. ¿Saben por qué el Carnaval del Río es un patrimonio que se expresa a nivel mundial? Porque es tradición, porque tiene sus escuelas, que termina el carnaval y no ha terminado cuando ya están planificando las carrozas, los bailes, los motivos de lo que viene para el próximo carnaval, porque es ya adoptado por el pueblo. Hay escuelas para el carnaval. Igual ha pasado también por nuestro Carnaval del Callao, porque es una expresión basada en lo cultural. No es el carnaval de una reina de carnaval tipo mi Venezuela, no, es un carnaval que está expresado en la tradición del pueblo guayanés, y por eso es que se mantiene. Y la gente va de diversas partes del país y del mundo en esa época a presenciar ese espectáculo, ese jolgorio, esa emoción, esos ritos que permiten ese descanso, esa práctica turística, esa práctica recreativa. Pero ¿por qué se mantiene como expresión cultural y que es proyectada al mundo? Porque es sostenible, porque está basada en la tradición. De manera que con esto cerramos, agradeciéndoles entonces que, cualquier consulta me pueden escribir directamente a la correa en el Telegram, y yo seguro que les contesto, les mando cualquier enlace,
les respondo a cualquier inquietud. Y también a nivel institucional, nosotros desde la Fundatura Alcaldía de Valencia, pues estamos dispuestos a que cualquier otro requerimiento, alguna necesidad de formación, de ir a una comunidad, porque óigame, nosotros también tenemos que salir de estos espacios e ir a una comunidad. Si usted tiene una comunidad, mire, profe, yo tengo una comunidad donde hay 25, 30 personas que se quieren formar en esto, que necesitamos hacer aquello. Bueno, en el ámbito del municipio de Valencia, porque es donde está mi acción como presidenta de la Fundación para el Turismo. Sin embargo, pues en mí tiene una persona que su tradición ha estado en esto, en lo cultural. De hecho, la mención de mi doctorado es en estudios culturales, porque me gusta la cultura, las tradiciones, la historia, y esto es importante a efecto de que uno pueda contribuir con el desarrollo del país y con actividades que permitan generar riqueza en donde todos tenemos camino. Porque siempre lo digo, haciendo artesanía, artesanías que van desde pequeños pájaros tallados hasta bolsos de moda, artesanías que pueden incluir esculpir pulseritas, cualquier expresión artesanal que nosotros seamos capaces, podemos insertar. Como guía podemos insertarnos, como transporte turístico podemos insertarnos, como guías patrimoniales de la cultura podemos insertarnos. Es decir, muchas de las formas en las que nosotros, haciendo gastronomía típica, dulcería, bebida, es decir, hay una inmensa posibilidad, un abanico de posibilidades a partir del cual ustedes se pueden insertar en el mundo de la cultura, del turismo, de la recreación y generar riqueza y bienestar para vivir bien, que en fin y en definitiva es lo que todos queremos, vivir bien, vivir sin angustia, vivir con el recurso económico suficiente para nuestras necesidades básicas y nuestras necesidades de autorrealización, de manera que pues con esto despido agradeciéndoles su atención y siempre bienvenidos y bienvenidas a este espacio de la cultura, de la historia y del turismo de nuestro municipio de Valencia. Buenos días, un poquito más cómoda. Bueno, agradecida, como siempre, con la licenciada de Correa. Bien lo decía ella en su exposición, a veces pasan años y años para nosotros ver los frutos de aquellos hermosos sueños que tenemos y que seguiremos teniendo, aún teniendo juventud acumulada. Hoy, para mí, también el estar aquí en este enlace institucional, llevando esta prestigiosa gerencia como lo es el programa INSES Carabobo, programa Turismo, de la mano de nuestro licenciado Jorman Rosal y nuestro jefe de formación, licenciado Rosendo Villarramendi. Agradecemos de verdad a todos aquellos participantes. Hoy están aquí presentes maestros técnicos voluntarios, bienvenidos. Están presentes participantes en plena formación. Tenemos invitados especiales como los chicos recientemente graduados de su bachillerato en el área de turismo. Vienen de allá de haber hecho un hermoso paseo por ese monumento, como lo es el campo de Carabobo. No solamente están ellos, también está nuestro primer corte de formadores en el área de turismo, y eso ya es un avance. Hombres y mujeres de distintas profesiones, psicólogos, paramédicos, profesores, estudiantes, operadores turísticos, como Paso por Venezuela, que estaba acá, hoy no nos pudieron acompañar, pero también Nativo Venezuela, que es un operador turístico, está dentro de nuestras aulas en el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, brindando todo su conocimiento, porque apostamos a ustedes, muchachos, apostamos a esa generación
de relevo, siempre andamos en busca de mejorar la calidad educativa que le damos a nuestros estudiantes, tanto a nuestros jóvenes como a aquellos de juventud acumulada, porque sí, tenemos abuelos, tenemos abuelas que todavía aún con su edad acumulada siguen aportando a este país. Bienvenida Gladys. También tenemos aquí guías de turismo de baja montaña, de baja y media montaña, tenemos participantes, jóvenes, secretariado administrativo, Víctor, gracias por estar acá, por allá nuestra querida participante también, que se trajo a su mamá, orgullosa de lo que su hija y su hijo está haciendo, nuestra profesora Sara Gamboa, MTP, bienvenida, ayer estábamos de cumpleaños, gracias por esas felicitaciones, y bueno, fíjense, el trabajo continúa, no es solamente un espectáculo, no veamos estas actividades como un espectáculo más. Estas actividades son el fruto y esa primera plántula de esa semilla que sembramos hace unos cuantos años y que hoy estamos viendo florecer. Y va a depender también de quien esté gerenciando en su momento. Por eso agradezco nuevamente a la licenciada Dalia por ese apoyo, por esa mano amiga que siempre tiende a todo aquel que toca la puerta acá. En Fundatur, hace 6 o 7 meses atrás, cuando inicié esta travesía, lo primero que me dije fue, hay que llamar a quien sabe, porque yo soy especialista en muchas otras áreas, soy profesora, soy gerente público también, soy licenciada en gerencia pública y entre otras cosas, pero turismo no es mi área, no era mi fuerte, pero sí el área gerencial. Les dije, hay que buscar al que sabe, y el que sabe, creo que hoy con esta segunda masterclass que tiene nuestro primer corte de promotores culturales, yo no sé si ellos, pero yo me voy ávida de conocimiento nuevamente y con un cúmulo de información para hacer réplica de ella, así como decía la licenciada, para que otros también sepan que todo esa vasta, no le diría vasta, inmenso conocimiento que hay hoy por hoy a través del uso de las tecnologías de información y comunicación, nosotros podemos y tenemos con qué pasearnos por Venezuela aún sin estar presentes. Y cuando estemos presentes en esos hermosos monumentos naturales, con nuestros colectivos, con nuestras comunidades, con nuestra comunidad organizada. Decía del compañero de Vestigio del Pasado, agradecida también por ese espaldarazo, espero nos inviten a su programa también para hablar de todo lo bueno y de la formación que tenemos en este último trimestre del año, recordando que el INSEE está en su mes aniversario, 65 años de transformación cultural, así lo veo yo, porque cuando fue creado por nuestro maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, fue creado con una misma visión, y es la de seguir formando y capacitando hoy hombres, mujeres, niños y niñas para el bienestar de nuestro país, para empoderarnos del conocimiento, y como siempre le digo a mis muchachos, el conocimiento es poder.